Bienvenidos a este su programa Misterios y Enigmas, donde estamos desentrañando las grandes verdades de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo y hermano, Yatensi Bonilla. Yatensi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, muy bien, y gracias por esta invitación. Estoy muy disfrutando estos programas sobre misterios y enigmas de la Biblia. Y ya hablamos el programa pasado sobre cómo se formó qué lengua se usaron para el Antiguo Testamento. Y ya Arturo va a anunciar qué vamos a tratar en este programa número 2. Fantástico tema el que estamos desarrollando. Yo quiero agradecer a todos nuestros amigos y hermanos que no solamente acá en el Ecuador, sino en el mundo entero se están comunicando con nosotros vía correo electrónico y también llamadas telefónicas. De verdad que estamos muy agradecidos al Eterno por la oportunidad que nos da para predicar el mensaje de la palabra de Dios desde Ecuador a todo el mundo. Pastor Arturo Norero, ¿qué tal? ¿Cómo va, che? Excelente en este año, gracias al Señor, todo espectacular esta semana. Espero que también ustedes hayan tenido una semana como solamente Dios la sabe hacer, bendecidas también a ustedes, mis amados hermanos, las más ricas bendiciones en conocimiento y en sabiduría. Este año proféticamente, Yatensi, ¿qué te parece? Si clamamos a Dios para que mi compadre ya se haga ecuatoriano a través de una ecuatoriana. Oh, no, ese yo creo que es uno de los enigmas. ¿Por qué David no se casa? Eso. Pero en 2009 hay que casarlo sí o sí. Sí. Por eso es que si hay una chica de 25 años hasta 40 sí. que quiera, o una de más adelante, No. que quiera redimir a David, hable con mi persona, con Arturo, que nosotros... Pero perfecto, pero que te mande la carpeta vos, querido. Que nos manden las carpetas a nosotros para nosotros buscarle. Dale, Sí. con gusto, pero vos tenés que ayunar 40 días si estás interesada en mí y tu mamá 80. Pues nosotros te ayudamos, queremos una huérfana. Una huérfana que no tenga mamá. Y una cieguita. No, sea loco. Bien, hermanos, qué lindo y muchas gracias por estar en sintonía. Y ahora vamos a continuar algo hermoso que hablábamos la semana pasada. Habíamos dicho que el Antiguo Testamento fue escrito en un paleo hebreo, es decir, un hebreo antiguo, y después con Esdras había sido cambiado a un hebreo ¿qué fue? ¿Cómo fue esa palabra? Aramaizado. Aramaizado, perfecto. Para después llegar a un griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento. Yatensi, aquí vale la pena, para entrar ya en tema, para seguir hablando del conocimiento de las lenguas bíblicas, la palabra de Dios nos dice algo fascinante. Dos cosas que quisiera puntualizar para empezar esta hermosa enseñanza con David Aymon y con Yatensi Bonilla. La primera, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿En qué idioma fueron hablados? Bueno, vamos a hablar de eso justamente hoy. Pero algo que me llama también poderosísimamente la atención, y con esto vamos a hablar sobre algo que quiero plantearte a los dos. Quiero hacer esta pregunta para desarrollarla. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1, también leemos que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y eso es lo que vamos a estar hablando y a desarrollar en este tema. Cómo Dios nos dejó su palabra escrita y cómo la escribió y en qué la escribió. Pero justamente quiero tratar de este tema recalcando algo y recapitulando lo que hablábamos la semana pasada, porque estoy seguro ahora la audiencia se multiplicó grandemente, gracias a Dios por el hambre de escuchar palabra de Dios y el conocimiento de la verdad y descubrir estos misterios y enigmas de la Biblia. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 1, que es donde yo quisiera llegar para retomar desde ahí, Yatensi, y también David, si nos das estas explicaciones de estas 7 naciones que el Señor saca, destruye, rechaza. ¿Cómo así llegó el idioma de ellos a contextualizarse hasta el tiempo de Jesús? Leo entonces Deuteronomio capítulo 7 versículo 1. Moisés, acuérdense que Deuteronomio se resume en los 3 últimos sermones de Moisés antes de morir y dejarle la batuta a Josué para que pueda llevar a todo el pueblo e introducirlo en la tierra prometida. Dentro de este primer mensaje que manda Moisés a la nación hebrea, dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo,
al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y ahí les da una explicación del por qué Dios tomó al pueblo, ya ahora sí, el pueblo Israel, como su nación santa y su nación y su pueblo escogido, como usted lo puede leer hasta el versículo 7. Pero ahora yo quería hablar de estas 7 naciones, entre las cuales habíamos hablado en el programa anterior, el cananeo, que era de donde venía y a donde llegó justamente Abraham. Claro, David. un punto me parece importante tocar. Los pueblos cananeos desaparecieron, pero ¿por qué pues? ¿Por qué Dios los borró del mapa a ellos? Eran pueblos tremendamente perversos. Cuando uno mira Levítico 18, cometieron toda clase de inmoralidad, incluyendo zoofilia, sexo con animales, el incesto era el pan de cada día. Permitime, Levítico 18, versículo 26, guarden pues ustedes mis estatutos, ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni natural ni extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes que ustedes. Y la tierra se refiere a la tierra de Canaán, como es el primer nombre que le da la tierra. Eretz Canaán, o tierra de Canaán, luego llamada Eretz Israel, tierra de Israel, fue contaminada, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes que ustedes. Imagínate, ¿por qué Dios hace exterminio de estos pueblos? Por su inmoralidad. Pasan a la historia como pueblos juzgados por Dios por inmorales, pero dejan un idioma que a la postre es la base para la escritura, ¿verdad? Claro, David. Que es la lengua cananea, como lo dijimos la semana pasada, el cananeo es el primer hebreo, paleohebreo, así lo llaman los eruditos, y posiblemente con esa lengua se escribe la ley, pero después Esdras cambia las letras cananea por letras arameas, que con las letras arameas, hasta el día de hoy, es la misma letra para el hebreo moderno. Ahora, aquí hay algo importante que quiero puntualizar, y es de mucha importancia para lo que estamos hablando. Cuando viene el pueblo judío, israelita o hebreo, como se le quiera llamar, y toma la tierra de Canaán como la tierra prometida, había una tribu dentro de ese gran territorio que se llama la tribu o el pueblo fenicios. El pueblo fenicio era el pueblo más erudito, más culto, más literato, eran comerciantes. Y escuchen lo que voy a decir. Los fenicios llevan el alfabeto cananeo a Grecia. Es por eso que la lengua griega es hija del cananeo. Así de sencillo. Descendiente directo. ¿Sabe cómo conocieron los griegos la escritura hebrea? Le llamaron escritura fenicia. Pensaban que los fenicios la habían inventado. Exactamente. O sea, no perdamos, el griego es hijo del cananeo. Por eso hay tanto parecido. Partamos de un pequeño detalle. Aleph es alfa, beta muy bien, es bet, David. gamma es gimel, dalet es delta. Así, usted lo ha dicho. El alfabeto griego tiene 24 letras, el alfabeto cananeo 22. Pero mire qué hacen los griegos. Los griegos toman el alfabeto cananeo, que son 22 letras, la pulen las figuras y fundan el alfabeto griego. Empecemos tomando unos ejemplos. La primera letra del cananeo es Aleph. Los griegos toman la Aleph, que era la cabeza de un toro, pulen, paran y fundan el alfa mayúscula. No había minúsculas todavía en el griego tampoco. La segunda letra es Bet. Los griegos la llaman beta. La tercera letra del alfabeto cananeo es Gimel. Los griegos la llaman la gamma. Van puliendo. La otra letra, la Dalet, es la letra cananea. Los griegos la llaman la delta. Y así sucesivamente. Ahora, los trazos, la forma, los jeroglíficos, el dibujo de la letra griega es directamente del cananeo, ya no del arameo. O sea, que los cananeos fueron tan gigantes que no solamente inspiraron a los hebreos para que tomaran o hicieran la lengua hebrea, sino que también inspiraron a los griegos que funden la lengua griega en base al seno del cananeo. Increíble que el cananeo inspiró el hebreo de los judíos y también inspiraron la lengua griega de los griegos. De los cananeos. Sale todo Una preguntita que viene ahorita a mi mente. Dos preguntas más bien. Ya para este entonces que tú estás hablando del griego este que va a llegar.
¿Dónde se escribían ahora las escrituras? ¿Dónde se hacían? ¿Seguían en piedra o ya salió la hoja de papel que tenemos nosotros? Y la otra cuestión, a través de tantas traducciones, Yatensi, mucho de lo que la gente dice, yo no leo la Biblia porque está llena de contradicciones. Lo escribieron hombres, te dice. Y lo escribieron los hombres, y como yo no sé que en tantas traducciones todavía permanece y todavía queda, la palabra voy a utilizar la que tú siempre usas, la exquisitez de los textos originales. Esa segunda pregunta la voy a dejar más adelante porque es muy vital. Y quedo con la primera pregunta que usted dice, ¿qué material se usaba? Muy bien. Ahora, con el Nuevo Testamento, e inclusive con el Antiguo Testamento, en la época de Esdras, ya existía el papiro. ¿Qué es el papiro? El papiro fue un material que se usó para escribir textos antiguos del Antiguo Testamento y de otras culturas en los siglos 7, 6, 5, inclusive del siglo 10 antes de Cristo con David. El papiro fue una invención de los egipcios. Era un material hecho a través de una planta. Un libro que yo escribí, que después lo van a comentar, este libro que escribí sobre papirología, la portada del libro es sobre filamentos de este papiro. Lo que tenemos ahí atrás también, ¿no? Exactamente, pero déjeme explicar algo importante. El papiro viene de una planta, una planta de varios metros de alto, delgada, el tallo era delgado, con algunas hojitas delgadas, pero lo largo era el tallo. Esta planta se cultivaba mucho en la ribera del río Nilo, en Egipto. ¿En qué consistía? Se abría el tallo y el tallo estaba lleno de varios filamentos pegajosos, delgaditos. Entonces se extraían los filamentos, se colocaban en columna, uno al lado del otro, y el mismo filamento botaba una baba pegajosa. Entonces comenzaban a unir esos filamentos, a unirlos tanto, y con un martillo le daban duro o con un mazo para unirlos. Después le colocaba otra fila de filamentos travesados en forma de cruz, y con el mazo le daba duro para comprimirlo, y con unas comprensas empezaban a juntar los filamentos verticales con horizontales, y después ponía otra fila de filamentos horizontales y verticales. Bueno, ahí se formaba la hoja del papiro, pero era una hoja tan débil que no duraba 6 meses. Entonces solamente se escribía por un lado, no se podía escribir por otro lado porque era tan fino. Así se escribió el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento. Pero aquí viene otra cosa importante. Egipto era el productor mundial de papiros, exportaba estas hojitas a todo el mundo. Y ellos formaron la biblioteca más grande de la historia, con 1 millón de ejemplares con hoja de papiro. Pero había una ciudad llamada Pérgamo. En Italia. Pérgamo, donde está justo en Apocalipsis. Y el rey de Pérgamo, Átalo, quería formar otra biblioteca como la formaron los alejandrinos. Entonces Egipto le prohibió la exportación de papiro a Pérgamo. Entonces el rey Átalo, que no era nada tontito, inventó una nueva forma de papel. ¿Y sabe qué fue? El pergamino. Pergamino viene de Pérgamo. ¿En qué consistió este material? Consistió en cuero de